Bueno, Beatriz, muchas gracias por estar con nosotros, por aceptarnos, por darnos el espacio, darnos de tu tiempo, de tu dedicación, para poder compartir un poco, bueno, de usted de tu hermano, de Alejandro, y aquí también, por supuesto, yo creo que es importante para poder conversar. Me gustaría partir, yo creo que puedas decir un poco tanto de ti, de Alejandro, cómo, cómo era su vida, bueno, no solo cuando ocurrió todo lo que ocurrió, sabemos que fue detenido, sino también cómo fue durante su vida en general, cómo era él. Bueno, Alejandro era 10 años menor que yo, o sea, era el chico de la familia. Somos tres hermanos, la otra es una hermana mujer, y yo siempre quería que tuviéramos un hermano hombre y le fregaba a mi mamá y le fregaba a mi mamá, ¿ya? Y por fin apareció el hombre, ¿ya? Y eso fue bonito porque de alguna manera, como yo era mayor, yo hacía cosas como, cuando yo me acuerdo, sacarlo a pasear. Nosotros vivíamos en Pedro Valdía con Bilbao, y ahí ahora ya está cortado, pero hay una plaza, y iba a la plaza con mi hermanito y lo sacaba a pasear. Él de a poco también empezó a hacer, había en el barrio a la vuelta de la esquina, había una casa donde habían unos niños y se hicieron amigos. Y es curioso porque yo soy católica y todavía voy a misa, y voy a la Santa Elena, y ahí uno de esos niños murió, parece, porque lo recordaron, y yo me acordé que era uno de los chicos con los que jugaba Alejandro en esa parte vuelta a la esquina entre Pedro Valdivia y Bilbao. Y, y bueno, para mí era como eso, como lo que te estoy diciendo, el hermano chico. Entonces éramos bien unidos en cierta medida, ¿ah? Y en la medida que él iba creciendo, también había como mucha conversación. Me acuerdo haber estado enferma o operada, no sé qué cosa, pero estuve en la casa, pues, me fui a la casa un tiempo, y él me cuidaba, qué sé yo, ayudaba a traer la comida y todas esas cosas. Pero empezábamos a hablar del mundo, a hablar de política, cuando él entró a estudiar pedagogía en inglés. En parte sabía inglés porque mi madre era inglesa, mi padre hablaba inglés, y nosotros hablamos inglés siempre desde chico. Entonces era fácil para él estudiar eso. Y había estudiado en un colegio bien interesante, que era bien innovador, el Notre Dame. En esa época el Notre Dame estaba dirigido por un cura belga que era, trajo los Boy Scouts, y se hizo todo el colegio como en la lógica pedagógica de los Scouts. Entonces ese fue un lugar también muy interesante para Alejandro, para ir desarrollando como una mentalidad distinta a lo que hubiera sido ir a un colegio que quedaba cerca, que era el Saint George, por ejemplo, que quedaba una cuadra en la casa de nosotros. Así que eso fue y fue bonito porque no hace tanto tiempo, en algún evento me encontré con compañeros de colegio de él que se acercaron a recordarlo, fíjate, ¿no? De esa época. Señores ya, obviamente, grandes y maduros. Y bueno, yo, como te digo, como había harta diferencia de 10 años, obviamente yo tenía otras cosas, estaba, eh, eh, bueno, estaba estudiando todavía, pero después yo me fui a Estados Unidos, e hice un doctorado allá, volví y empecé a hacer clases en la Católica. Me pusieron y me dieron inmediatamente, porque no había mucha gente con doctorados en educación, así que me dieron clases en la Católica, pero también, como contaba antes, en un colegio. Así que lo veía, como te digo, en algunos periodos, otros periodos no, pero no estaba bien viviendo yo en la casa de familiar, que sí Alejandro siguió viviendo mientras, durante sus estudios, y después que terminó de estudiar, en que empezó a trabajar no, pues, se me olvidó, no siguió viviendo, ya voy a contar eso, parece que me había olvidado. Pero bueno, empezó a trabajar en el PIDE y en la Católica, pero terminó de estudiar. No, yo estaba viviendo en un departamento en Moneda, eh, sí, en el centro, frente a la Basílica del Salvador, no se ubican. Y Alejandro quiso
también independizarse, y le dije yo, ¿por qué no vienes? Yo tenía una pieza, entonces vino a vivir conmigo. Y en realidad esa era la situación cuando él desapareció. Pero, pero mantenía todo el contacto con mi madre, como te digo, visitándola todos los días cuando salía de la pega y iba a tomar once en su casa y después se volvía a... Él, y bueno, después vino el golpe y con la venida del golpe yo me invitó un profesor inglés que era decano de la Facultad de Educación en la Universidad en realidad no, bueno, era inglés pero de origen, pero en la Universidad de Gales, en Cardiff, en Gran Bretaña. Y yo fui por un año, pero las cosas cambiaron en el curso. Pero lo que quiero contar es que en ese viaje volví por un periodo corto, un mes, 2 meses, me acuerdo, y, y ahí vimos a Alejandro y todo esto, y me fui a una reunión que me habían invitado en Lima, en Perú. Voy a esa reunión, que era de una semana, qué sé yo qué, ellos también tenían una reforma interesante en educación que estaba ocurriendo, era una dictadura militar, pero una dictadura militar benévola, la de Lima, la de los peruanos en esa época. Incluso yo escribí un artículo, son un libro, un librito sobre la reforma educativa en Perú, esa época. Pero cuando volví, supe la noticia. O sea, en esos días que yo no estaba, se produjo esta desaparición. Y ahí, bueno, me quedé varios meses con mi mamá, imagínate lo que fue eh, la búsqueda, todo, siempre, bueno, había como formas, estaba la Vicaría de la Solidaridad, que era el Comité de la Paz antes, ¿ah? Y después se convirtió en la Vicaría, pero esa era el lugar donde iba toda la gente a quien le había pasado esto, que se le había desaparecido muerto. Y eso fue duro, duro para mi mamá y en cierta medida para la familia, pero difícil de entender para una familia. Mi familia no era, ni nadie de mi familia era de izquierda, de verdad. El único era Alejandro y yo. Mi madre no tenía como gran postura política, pero durante el gobierno de Allende ella se fue convirtiendo. Porque le tocó también todo el cuento de que no alcanzaba la comida, había que hacer filas y colas, todas esas cosas que nunca se imaginaba la señora inglesa, imagínate. Así que se fue convirtiendo y ahí ella también asumió una postura, antes no tenía postura política para ningún lado, porque era inglesa, mi padre había muerto, él murió en los años, comienzo de los años 60, así que no, murió joven, así que no, menos mal, porque mi padre era bien conservador. Habría sido un poco difícil para él todo esto. Y bueno, y entonces se produce todo este periodo horrible de tratar y alguien que tenía alguna noticia o qué sé yo qué, y ahí hay un abogado que va a eventualmente a asumir el caso y va a ser fantástico porque lo va a llevar hasta el final, digamos, hasta que realmente se puede identificar quiénes son los responsables y que ahora están en Punta Peuco. Eh, pero saber, te fijas, me acuerdo que alguien que había estado en Villa Grimaldi y había salido nos dijo que lo había visto, por eso sabíamos que estaba en Villa Grimaldi. Hubo bueno, yo no me acuerdo cómo, pero hubo una noción de que Alejandro había mandado un mensaje o algo así, de que él creía que iba a salir luego, que lo iban a poner, lo iban a mandar a 4 álamos, había 4 álamos y 3 álamos, eran lugares de detención menos espantosos como este. Y bueno, todo eso sigue, y llega el momento que yo me tengo que ir, porque yo había dejado mis clases, estaba contratada en la universidad en Inglaterra, y queda mi madre a cargo de todo esto, pero yo con la idea de volver, me acuerdo que me llegó un mensaje de la Embajada de Inglaterra en Chile diciendo que no volviera. Eh, Ellos tenían algún tipo de información que a mí me podía pasar algo si yo volvía. Y mi madre se comunicó claramente con la embajada. Yo cuando llegué a Inglaterra también
ahí se había creado una organización que existe hasta hoy día, Chile Solidarity Campaign, la campaña que parte con toda la campaña pro los desaparecidos, pero también tomé contacto con Amnistía Internacional. Hasta el día de hoy soy miembro, sigo contribuyendo porque tengo que agradecerles cómo se jugaron, cómo trataron de hacer todo lo que se pudiera. Y bueno, nada, 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 nada. O sea, no supimos nada, no supimos si había salido, si lo habían matado, qué había pasado con Alejandro. Años después, estoy tratando de acordarme, porque yo me fui, bueno, estuve en Inglaterra, me casé allá con un galés y nos fuimos hacia finales de los años 80 a Papúa Nueva Guinea, que es un país, ¿sabes dónde está? No. ¿Ah? No. Ah, sí. Es una isla que está al norte de Australia. Son islas. Es un país. Pero lo que pasa es que nosotros habíamos empezado, yo en Inglaterra y mi marido sobre todo, trabajando con los países en desarrollo. Mi marido había trabajado en Nigeria y le interesaba todo el tema de la educación, el desarrollo de países pobres. Y se ofreció esta oportunidad, estaba en el gobierno de la Margaret Thatcher, que es súper conservadora, y ya había empezado a atacar a las universidades, y bueno, entonces ofrecieron jubilaciones tempranas, ¿no? Antes que aún. Entonces decidimos, mi marido ya podía hacerlo legalmente, jubilar, y había una oferta de tomar la cátedra de educación en la Universidad de Papúa Nueva Guinea. Así que nos fuimos para allá. Y ahí estuve 6 años. Y hacia el final de los, perdón, hacia el final de los 80 y comienzo de los 90, 94 de haber sido, el ministro de Educación en ese momento, que era un amigo, Ernesto Schiffelbein, y otro que es Christian Cox, que había asumido el programa de renovación de la formación de la educación, MESE, el Ministerio de Educación después de la dictadura. Ambos me dijeron que volviera a Chile, que por favor volviera. Mi marido había muerto y, ok, volví. Y entonces como que la vuelta, en ese momento había también la sugerencia, la idea parecía, habían encontrado unos restos de personas fuera de Santiago, no me acuerdo para exactamente dónde, pero hacia el sur de Santiago, y se suponía, se creía que uno de ellos era, una de las personas desaparecidas, perdón, de esos restos era Alejandro. En ese momento no había todavía prueba de ADN. Y todos los análisis que se hicieron, porque habían, por un lado, había las declaraciones de la gente que lo había visto en todos estaban en el caso de él. Y se creyó, entonces llegó un momento en que se nos dijo que era casi seguro que era Alejandro. Bueno, en ese momento, entonces, ante esa cuasi seguridad, no sé si nos dijeron casi seguro o seguro, probablemente, pero nos entregaron los restos en un momento importante y hicimos un gran funeral. Me acuerdo que el funeral lo hicimos en la iglesia de San Ignacio, donde había un cura que había sido muy amigo mío, pero que sabía todo esto, un gran jesuita, padre Patricio Cariola, que se dedicó a la educación. Y bueno, con él armamos toda esta misa preciosa, no olvidaré. Vino todo el mundo lleno, y entierro en el cementerio general. Y ahí pasó un tiempo, algunos años, y supimos que las familias de los otros dos, porque los restos eran de tres personas, de las otras dos personas querían ahora con la prueba de ADN chequear, verificar si eran o no eran sus deudos. Entonces, lo mismo nosotros. Entonces hicimos la prueba de ADN y supimos que no era. Fue bonito hacer el funeral porque fue un recuerdo, te fijas, hermoso, pero no eran sus restos. Y eso es todo lo que sabemos de Alejandro. En que
te quiero decir en términos de saber, poder tener alguna idea de dónde pueden estar sus restos y no, obviamente es muy difícil que vayan a aparecer en el futuro. Y bueno, esa fue algo, fue triste, fue difícil, y, pero yo creo que tal vez lo bueno es haber seguido con el proceso judicial y llevarlo hasta el final. Hasta que se me fue el nombre del abogado, pero un maravilloso abogado que se ha dedicado a eso. Tengo que ir a verlo porque me reclamó que mi mamá le había prometido un cuadro y no se lo dio. O sea, mi madre se fue a Canadá y yo debería llevarle uno de los cuadros que tengo yo en la casa. Quizás lo voy a hacer en estos días. Y, y ¿cómo se llama? Y se pudo hacer un juicio y llegar a la conclusión clara que había sido hecho desaparecer, y que los responsables eran estos, uno de los tantos generales que están ahí, que ya se murió, creo, ¿cómo se llamaba? El peor, se me olvidó el nombre. Bueno, así que esa parte está cerrada, gracias a Dios, fíjate. Entonces, lo que es bonito quizás es recordarlo ahora como estamos recordando con ustedes vivos. Lo que hacía, le gustaba mucho el canto y tenía un grupo que formó en el pedagogía, en la escuela de educación, los Missourians. Sí, le puso el nombre de los Missourians, de Missouri, del estado de Missouri. Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se focalizó en los Negro Spirituals, en las canciones tradicionales de los negros en Estados Unidos. Entonces formó ese grupo, los Missourians, que hicieron famosos, sacaron un disco, fueron a la feria, ¿cómo se llama? El Festival de la Canción en Viña. ¿Ah? ¿Ah? Se cayó el micrófono. Sí, se cayó el micrófono, ponerlo. ¿Me da permiso? Sí. Eran todos entonces de la facultad. Claro, eran compañeros sí. Sí. Y de repente, y es bonito porque algunos de esos compañeros eran de derecha, pero eran muy amigos. ¿Ah? No hace tanto tiempo, bueno, varios años atrás me encontré con una de ellas. Pero entonces esa era Así que era muy cariñoso, amistoso. Además era buen atleta, así que era corredor y todo lo demás. No creo que haya estado compitiendo cuando estaba en la Católica, pero sí cuando estaba en el colegio. Así que ese era como así, fácil, simpático. Tú no lo veías hacer ninguna prédica política, tampoco no andaba diciendo, ¿te fijas? Era como, tenía su postura política, había ingresado al Partido Comunista. Mi cuñado, el marido de mi hermana, era comunista, que es el hermano de Valentín Trujillo, el Alejandro Trujillo. Sí. Y entonces ellos eran comunistas y por ahí entró Alejandro, fue como porque era como bien amigo del marido de mi hermana, era como, y ahí llegó, y todo lo que nosotros podemos, digamos, saber de lo que era ese periodo, es que tampoco estaba haciendo, salía a las calles a gritar por el Partido Comunista o que estuviera metido en alguna cuestión que explicara por qué lo detuvieron. Él se fue a vivir conmigo, como le estaba contando, ahí en Huérfanos, con no sé qué, no me acuerdo, Aminante Barroso, sí. Y, y me acuerdo que un día me dijo, porque nos veíamos, hablábamos, veíamos tele un poco, o hacia cada uno de esas cosas, me dijo que estaban empezando a reunirse los comunistas o sea, después del golpe, te fijas, después de todo lo que se paralizó casi muchas cosas, y me contó eso. Y más de eso no. Te fijas, yo no tengo ninguna evidencia, vivía conmigo que saliera en la noche, se esperaba yendo a reuniones raras o qué sé yo qué. A mí se me ocurre que participaba sin duda de las reuniones, eh, probablemente hacía algunas cosas que yo no sabía, no sé qué cosas, pero no creo que andaba, digamos, paseándose por la calle enarbolando una bandera para que lo mataran. Y entonces para nosotros por eso la desaparición fue tan raro, ¿no? Tan inexplicable. El, uno de sus amigos lo vio
porque lo tomaron en la calle, como decía, y lo vio después porque lo tomaron a él y tuvo la ocasión de verlo en un vehículo, no me acuerdo el detalle, eh, pero después se separaron. O sea, el otro también estaba preso, pero a él lo soltaron, pero a Alejandro no se supo nada. Entonces eso era como muy simpático, muy amistoso con sus compañeros en pedagógico, como te digo yo, decíamos pedagógico en ese tiempo, igual que era Chile. y, y los Missourians eran muy conocidos. Yo creo que no tenían las mejores notas porque no era como intelectual estudioso, así. Pero le iba bien, no salió mal, no repitió ningún curso. Y estaba egresado y en verdad terminó su tesis. La tesis se la dirigió, y eso es una cuestión que me gustaría que se reconociera, pero es difícil. La tesis de él se la dirigió Luis Celis, que era un profesor de ahí. Y él la terminó, le entregó el borrador completo. Y Luis me lo entregó a mí, muchos años después, cuando ya estábamos. Pero como que no hubo ningún acto de reconocimiento de eso en la Facultad de Educación. Yo tampoco hice nada, debo confesar, porque lo más importante es que sí terminó esa tesis, ¿eh? Sí la hizo con un tema, y la tengo por ahí en la casa en algún lugar. Eh, pero no, por eso aparece como egresado, pero en verdad había terminado todo lo que era requisito para haber tenido el título de profesor. Luis Celis murió también, ese profesor, y era bien interesante, como lo parece que le tomó mucho afecto y lo trabajó muy bien con él y qué sé yo. Bueno, lo que nos ha contado, de verdad, muchas gracias por todo por ahora. Pero, bueno, nosotros por nuestra parte igual hemos investigado algo, pero claro, muchas veces igual, al menos yo por mi parte siento a veces un poco de desconfianza a veces con la información que uno encuentra y en los periódicos como conversarlo de primera mano. Claro, hay muchas cosas que sí se alinean. eh, una de esas, por ejemplo, como que mencionaba, el tema de los restos, el tema de que no se le ha reconocido tampoco el tema de la tesis, y también que pues, por acá los testigos que incluso también comentaban lo que de que al menos hay testigos y relatos que comentan también compañeros que pasaron por acá, que estuvieron con él, que cuando tuvieron estas pequeñas instancias de poder conversar acá, sí, a él también, como que no tenía tanta idea del por qué llegó a estar acá. Claro, y creía que se iba a ir, que no iba a Claro, desvelar. bueno, que estuvieron acá en la torre, eh, y que tenía toda la fe de que iba a ser trasladado a otro lado y que ya luego iban a poder liderar. Eh, bueno, a mí me gustaría como dirigir un poco hacia yo no sé, creo que puede dejar como en varios lados. Por un lado, hacia el lado como estudiantado, en general, yo creo que de educación, más que solo pedagogía en inglés, yo creo, en Sí, general de sí, educación. sí. Eh, bueno, y el estudiante en general, yo creo. Eh, también, ¿qué siento usted quizás también? Porque, no sé, creo, al menos por lo que escuchamos un poco, o por lo que entendimos, como medio novedoso que Daniel les comentara el tema, por ejemplo, que comentó central, que el local que tienen allá la Juventud Comunista lleve su nombre también, Sí, Alejandro. pues, Creo que no, no sabía yo. claro, No que, sabía. que le evoca aquello que, No, lindo. No, bueno, hubo un acto, ustedes no estaban, yo creo que hubo un acto en la facultad hace unos 3 o 4 años atrás. Sí, y ahí porque tienen una placa, sí, que me dieron la placa, sí. Pero bueno, eso supe, pero no que existiera ese grupo, digamos, llamado Alejandro, bueno, Juanito. No lo decimos como a viva voz, como Claro, que tenemos ese nombre, pero obviamente como se lo comento a usted, porque, como para que sepa la importancia que tiene para nosotros como alguien comunista en la universidad. en la católica. claro, yo, yo creo que eso también, lo que
a pesar de que, claro, como usted menciona, quizás no andaba alzando todas las banderas, siendo el más revolucionario, entre comillas. Claro, no que era calmado, no era una persona que saliera a gritar y cuestiones, ¿eh? Pero hacía cosas, era efectivo, sí. Yo creo que eso igual creo que nos deja algo al menos igual también de valor, que no es necesario ser como, entre comillas, el más revolucionario para poder hacer algo, para poder hacer un cambio. No sé qué más le gustaría añadir a Una ese de las mensaje. cosas que me volvió a la memoria mientras estabas hablando, pero ahora el caso exacto no me acuerdo cómo sale, pero para él era muy importante la gente, eh, quien, quien sea la persona, ¿ah? El valor del ser humano. ¿M? Y me acuerdo que una vez, no sé qué cosa dije yo contra otra persona, y me dijo, oye, me dijo, ten cuidado, no necesitas hacer eso. O sea, como diciendo, no tenemos que atacar a los otros, ¿ah? Si, por razones así superficiales, qué sé yo, que me molestó, que me hizo qué, que me gritó, que lo que... Entonces tenía esa calidad humana que trasciende la política en cierta medida. ¿Por qué te digo que trasciende la política aquí? Porque eso yo creo que esa calidad humana es la que lleva a la política, ¿m? Que dice, porque tú tienes que tener un lugar donde quieres hacer algo por el mundo, por los otros, por lo que sea. Y entonces te comprometes políticamente. Pero detrás de eso tiene que haber ¿cómo diría yo? Un deseo, una apertura hacia las demás personas y el valor de las personas. Y yo creo que eso, mira, yo hice mi tesis doctoral sobre, tomé 3 líneas de filosofía para aplicar a la educación. Y una de ellas fue el marxismo. Y yo nunca había estudiado el marxismo, pero me interesó. Yo estudié el Liceo 7, o sea, no, tampoco era católica así, pero tampoco en mi casa el marxismo era como una cuestión que no se hablaba. Y lo basé en lo que se llaman los manuscritos, no sé si lo conocen, los manuscritos económicos filosóficos de Marx, que es la visión humanista del marxismo. Y para mí se me grabó para el resto de mi vida. ¿No? Tomé también a John Dewey, y que también tenía una gran visión humanista, ¿te fijas? Y un filósofo católico de esa época, que era Marcel, Gabriel Marcel, que era parte de los llamados movimientos existencialistas, que también tenían como esa misma lógica. Entonces, esa visión del marxismo que tú la ves encarnada en los manuscritos económicos filosóficos yo creo que lo que está detrás un poco de la visión de Alejandro y de otro, aunque no creo que lo haya estudiado como yo lo estudié, pero lo que lo llevaba, eh, una sociedad egalitaria, más egalitaria, un sistema económico que quisiera posible, eso, eh, pero no una guerra, no la lucha del proletariado, si tú quieres, de la época stalinista rusa. Así que un poco a eso, yo creo que eso es como muy importante para explicar que una persona tranquila, que le importan los otros, haya visto que un partido como el Partido Comunista, que tenía una base, ciertamente una base no solamente marxista, pero también leninista, eh, pero, 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 pero desde esa lógica, ¿te fijas? Y por eso que es tan atroz lo que le pasó, porque no era de los que hubiese ido a, a perseguir a sus enemigos con un fusil, no era capaz de hacer eso, yo creo. A lo mejor hubiera tenido que hacerlo, pero te quiero decir, no era su cosa fundamental. Lo que lo movía eran las personas, era el lograr mejor un avance en los logros sociales en un país que todavía tenía mucha diferencia, que tiene todavía. Así que eso es muy marcado, digamos. Creo que un mensaje como imaginando entre comillas, un poco, que podría como decir Alejandro
iría por esa línea de no, como no vayan a atacar como con odio, sino como Sí, totalmente. No, lo último que tenía era odio, ¿eh? O sea, nunca vi nada que se le asemellara. No sé, aún después del golpe, porque vimos el golpe, ¿te fijas? Bueno, cuando te digo, no tenía obviamente no tenía nada que lo acercara ni una gota a lo que había pasado en términos de la dictadura militar, o de la lógica de la dictadura, que fue, se supone que había que no se podía dejar que un gobierno como el de Allende transformara completamente la sociedad. Pero, pero bueno, sí, es difícil decir cómo sería, pero yo me lo imagino hoy día que estaría más como mirando su familia, mirando sus amigos, eh, contribuyendo a los próximos gobiernos. A lo mejor había sido un fan de Boris como yo fui, porque yo voté por mi amigo, lo conocí como estudiante, voy al Boric. Así que yo creo que sí, ¿te fijas? ay, no, no quedé pegado, pero verdad. Eh, no sé qué más podríamos conversar. No sé, sí, sí, obvio. Quería hacer una Como pregunta, muy abierto. porque, bueno, algunos de aquí somos estudiantes de pedagogía en inglés en la Universidad Católica, entonces, claro, conociendo un poco de la historia de Alejandro, nos llama mucho la atención como su historia y un estudiante de educación, alguien que era su profesor, ¿cierto?, en aquel tiempo, y toda su historia, eh, lo personal me inspira mucho siempre el cómo la pedagogía y la educación mueve este deseo, ¿cierto?, de ayudar, de aportar, de traer un mundo Exactamente. mejor, ¿no? Entonces, como quería aprovechar, preguntar como, eh, si conoce usted como qué motivos tal vez llevaron a Alejandro a estudiar educación o pedagogía. A ver, yo creo que eh, no tengo muy claro si él, digamos, tenía otra opción en mente, porque no lo escuché. Creo que la influencia del colegio en el que estuvo y del padre Polán, que fue el que lo dirigió ese colegio, eh, lo convenció de lo que era una pedagogía distinta, quizá un modo de trabajo con niños y jóvenes distinto a lo que tenían muchos colegios, ah, eh, de la época y a lo mejor todavía hoy. Entonces, yo creo que él, eh, eh, no creo que tuvo una decisión así como que voy a estudiar pedagogía, no tengo, claro, no, que no tuvo una revelación así. ¿Eh? Y en esa época uno da una prueba, y estoy tratando de acordarme cuál prueba era para entrar a la universidad, la prueba de aptitud académica, creo que era, bueno, y tampoco tenía unos puntajes como para estudiar medicina, no me acuerdo de eso en particular, no sé qué puntaje, no tengo idea, esa es la verdad. Pero porque yo no estaba tan cerca, no estaba viviendo el momento de la decisión, pero él sabía que yo estaba ahí también, ¿ah? Y que yo me estaba bien convencida. Yo tampoco entré a estudiar pedagogía como que era esto lo que tengo que hacer. No, yo no tenía idea, yo entré por casualidad. En otro momento les puedo contar cómo fue esa casualidad. Pero me fui convenciendo por el camino. Entonces él y yo estaba ya haciendo clases en la universidad. Entonces yo creo que eso también a él y seguramente yo le dije, ¿por qué no entras a estudiar pedagogía? No me acuerdo el momento preciso, pero lo más probable que sí. Pero yo creo que lo más importante es que tuvo una visión de lo que puede ser un buen educador. Y, y, y además yo creo que tenía la capacidad, tenía una gran capacidad de relación con otras personas, era fácil de comunicarse, que es muy importante en la pedagogía. ¿No? Si no te entiendes bien con la gente es difícil. Entonces eso era bien típico de él, ¿eh? Era capaz, como te decía, nunca hablaba mal de la gente, fuera quien fuera, el del partido que fuera, o de lo que sea.
a menos que había que decir algo objetivo, lo decía, pero yo creo que fue eso, yo creo que fue una experiencia buena. Por otro lado estaba yo que estaba en la universidad y que probablemente le dije porque no estudiaba pedagogía, no me acuerdo. Pero sí me acuerdo cuando llegó la decisión de pedagogía en qué, y ahí él lo tuvo claro, quería estudiar inglés, ¿no? Porque podría haber dicho, si no supiera, podría haber estudiado historia como estudié yo, ¿no? Pero no, para él era claro inglés y, y fue bien, fíjate, yo creo que yo no creo que era un alumno brillante, no era de las mejores notas, pero alguien que siguió, que terminó, que logró escribir su tesis, que la hizo con un buen profesor, que fue muy lindo como lo recordó. Así que yo creo que él se convenció de que ser profesor era una profesión valiosa, algo en la cual tú puedes hacer algo por las otras personas, tú ayudas a su desarrollo, a su crecimiento. Y yo creo que eso fue su, su razón de ser para entrar a la pedagogía. Y la experiencia de buenos profesores distintos, porque lo que pasa es que el Notre Dame está basado en el sistema Scout, ¿no? Que tiene también toda una manera de relacionarse con las personas, claro. Claro. Sí, me parece curioso como justo no sabía esto que había estudiado en el Colegio Notre Dame. Yo actualmente estoy haciendo mi práctica en el Colegio Notre Ah, Dame. no te puedo creer. Sí, en el Ah. Peñalolén. Me imagino que era el de Peñalolén. No, en ese tiempo estaba en Pedro de Valdivia, que fue donde empezó. Ahí era el colegio, el original, empezó en la calle Pedro de Valdivia, y eso fue una de las razones que lo pusieron ahí, porque quedaba cerca de la casa. Él se podía ir a pie o en bicicleta o lo que fuera, y después no, sí, claro, después creció pero interesante, mira tú. Me hace mucho sentido lo que dice porque, claro, yo estando allí como haciendo clases, como veo todo esto que te comparte de la enseñanza, tiene muchos los principios de Scout como justamente el servicio, el ayudar y como uno como ser un sujeto que traiga cambios, ¿no? Claro, que traiga cambios y claro, un mundo mejor. claro. Entonces me hace todo sentido que estoy inspirado también a Alejandro Qué bueno, qué bueno. tanto en lo profesional como también la parte política, como Sí, en lo personal, así. porque al final te lleva casi a la parte política. Si tú quieres, si tú estás interesado en las personas, quieres que mejoren las condiciones, quieres Claro, eso es política. finalmente, Sí, claro, no, claro, tomas opciones. exacto. Las opciones que se tomaron en aquella época, que empezó, porque todo el movimiento, digamos, de reforma en la Universidad Católica, en todo caso, empieza con Frei Montalva, y empieza cuando los muchachos se toman la universidad, y yo estaba con ellos ahí adentro sí, 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 que todavía está ahí Manuel Antonio Carretón, que siguió como profesor de la Chile, y Miguel Ángel Solar, que fue el líder, y que es médico, se fue, terminó su carrera de medicina y se fue a trabajar a Temuco, y ahí está en Temuco. Sí, Yo soy sí. de Temuco. Mira, no, Miguel Ángel está allá. Sí. Tuvimos unos encuentros un tiempo atrás y nos fuimos recordando la época de la toma de la universidad. Pero eso fue muy importante, fue un gran hito desde una universidad católica. La Chile vino más tarde. La reforma de Chile fue la primera fue la Católica del Paraíso y después la Católica de Santiago, pero la más grande, la más revolucionaria fue esa, ¿no? Así que es algo bueno que pueden recordar de la Católica. Sí. Y si de hecho, bueno, en el colectivo tenemos como esta, entre comillas, división, pero trabajamos igual en conjunto, pero como divisiones junior y senior. Y en senior mantenemos todos los que han pasado por la católica y tenemos muchos compañeros que igual estuvieron en la toma. En la toba. Sí, entonces igual de vez en cuando nos hablan de aquello. También tenemos compañeros que estuvieron detenidos, que también pasaron por acá. Yo tenía dos consultas, una respecto al caso, otra como me da fuera. Por lo que hablabas, entonces, a Alejandro no se lo ha entregado, o a ti, como
La tesis. como un título No, póstumo, nada. no. No, fíjate, yo no sé qué pasó ahí. Lo que se entregó fue, sí es un certificado de egresado, pero no un título. Entiendo, porque no, estoy tratando, yo sé que hubo un evento que organizó el rector anterior, pero no. O quizá, no me acuerdo, fíjate, algo hizo ese rector. Sí, sí. Hay registro de que hubo una reinauguración de la placa, que está ubicada ahí en la Facultad de Sí, Educación, en la cual, claro, se tiene escrito que es egresado Alejandro. sí, se parece como egresado. Entonces, Mira, el problema es que la tesis la terminó y se la entregó a Celis. Y bueno, después vino el golpe, vino todo, entonces la tesis quedó en las manos de Celis, del profesor Guía. Él me la mandó a mí mucho tiempo después, o sea, quizás, y Lucho Celis murió también, no hace mucho. Eh, y bueno, yo no he hecho nada porque tampoco no sé si tiene algún sentido, se fija tanto tiempo, pero sí terminó las tesis. Lo que pasa es que en esa época había que dar examen de grado y otras cosas, no era solo la tesis, ¿no? Pero no tiene demasiada importancia porque fíjate que egresó, terminó, reconocido como egresado, estudió pedagogía en inglés y, y trabajó en la universidad en el PIE como ayudante de investigación, trabajó con uno de los grandes investigadores de la época y hasta hace muy poco, que murió Ernesto Schiffelbein, que fue ministro de Educación también, ¿verdad? Así que, y la otra consulta que tenía, como, bueno, usted hacía clase entonces durante esa época, no sé si conoció a Luis Enrique González, que también pasó por acá, también fue estudiante, Luis Enrique o Luis Eduardo, no, Luis Enrique González González, ah, también de pedagogía en inglés. y ya, no, no, porque él también pasó por Villa Grimaldi. También pasó por acá, fue detenido y también está reconocido en la misma placa. Ah, ya, ya. Entonces, por eso quería saber si es que lo conoció, porque también fue por los mismos años. Y él tampoco, y él desapareció también. Desaparecido también, pero no está catalogado como egresado porque fue en mitad de su carrera. Claro, era más joven, ya, Claro, sí. entonces, Ah, mira, no sabía. O no, no tomé conciencia de eso porque estuve cuando pusieron las placas, invitó el rector y estuve allá, pero puede que no sé. sí, era como para saber si es que tenía algún recuerdo de él. No, porque yo no conocí mucho a los estudiantes en esa época. A ver, yo estaba ya trabajando, creo que todavía hacía un curso, yo hacía un curso en primer año y hacía filosofía de la educación también. Probablemente sí, pero la mayor parte del tiempo estaba en el PIDE, porque era su directora, entonces estábamos creando todo eso. Ah, pero la otra cosa es que yo en la época de Fernando Castillo estuve en la vicerrectoría académica, tuve un cargo ahí. Eh, una de las cosas interesantes que nos daban a propósito de la universidad, cuando Alejandro desapareció, mi madre, entre todas las acciones que hizo, fue ir a la universidad para saber qué pasaba. Yo no estuve en esa visita, pero yo no estaba allí, aquí todavía parece. Eh, y ahí habló con el rector militar y él, ante la consulta, llamó a Bombal, a Carlos Bombal, que era un joven secretario, y le preguntó si sabía algo de Alejandro. Y toda la historia es que es bien complicado. Ubiquen a Bombal, Bombal, sí, sí. Para él ha sido todo muy complicado porque él, bueno, era joven, yo lo entiendo, ahí no quiso decir nada y le dijo el rector parece que le dijo que averiguara en la facultad si dónde estaba y qué sé yo, y bueno, no llegó con ninguna respuesta. Pero esa es la parte de la Universidad Católica y la parte que jugó Carlos Bombal, que fue un poco hacerse, no sé.
Ahora, yo me encontré con él 1000 años después, que en el Senado, en alguna cosa que fui, y él se acercó a hablar conmigo y a tratar de darme explicaciones y qué sé yo, le dije, ok, don't worry. Pero esa fue la parte de la Universidad Católica, ¿no? No reconocer que podría ser un desparecido en esa época militar, dictadura militar. Sí, no sé, sí, dale nomás, como es totalmente abierta aquí. Bueno, en la línea de lo que había conversado antes sobre somos muchos estudiantes de pedagogía en la universidad, como que tomamos esta inspiración igual, conocer sobre la vida de Alejandro y todo, sus motivaciones, entonces, y bueno, usted también que es también pedagoga, que ha dedicado su vida también ahí, premio nacional también, como que también muy reconocida, tal vez quisiera pedirle a usted algunas palabras para los estudiantes de educación de la UCED, basada en su propia experiencia y también en la experiencia compartida de Alejandro. Porque creo que es importante, como, me gustaría mucho como también llevarle este mensaje a quienes se están formando para ser educadores. Es importante tener una visión así y inspiración también para lo que vamos a estar haciendo de aquí a pocos años también en las salas de clases. Sí, algunas palabras que quisiera tal vez compartirle. Bueno, muchas gracias por la pregunta. A ver, yo diría que primero lo que mencioné un poquito antes, yo entré sin tener mucha idea de que me interesaba o no me interesaba ser pedagoga, porque era salir del colegio y no sabía lo que iba a hacer. Alguien, conocí a alguien en la cola de que me entregaban el papelito del bachillerato que se llamaba entonces, que me dijo, no sabes qué es, ven, ¿por qué no vienes a la Católica en la tarde? Y conmigo, mi tío es el vicerrector y podemos hablar. Bueno, el vicerrector me dijo, ¿usted qué quiere estudiar? No sé. Yo estudiar pedagogía, me dijo. Bueno, le digo yo. O sea, yo tenía buenas, o sea, el equivalente a la PCO, a la PA o lo que se llame, tenía buen puntaje, o sea que podía haber estudiado leyes, otras cuestiones. Entonces me dijo, ¿y podría estudiar inglés? Le dije yo, ¿por qué no estudio historia? Ah, bueno, estudio historia. Entonces yo entré a pedagogía así, ¿eh? Pero por el camino me fue interesando. Empecé, pude hacer algunas clases porque necesitaba un poco de plata, así que teníamos clases en la mañana o en la tarde, entonces en la mañana yo en el colegio hacía unas clases y durante los estudios. Y yo creo que Alejandro un poco me vio a mí en ese proceso y le pareció interesante, sobre todo que me vea a mí cuando yo ya estoy convencida, cuando ya y estoy terminando los estudios o terminado los estudios. Entonces, yo creo que eso es una parte y, y yo creo que él sí tenía una vocación de trabajo con los jóvenes, con los otros. Y que eso es lo que lo mueve. Lo mueve como profesor y lo mueve de una forma sencilla, pero una forma eh, en que a través de un diálogo como de igual a igual, yo puedo sacar lo mejor de otro con una, digamos, con un conocimiento que yo tengo, obviamente, que he adquirido a través de la formación, pero que va a ayudar a ese otro a ser una mejor persona. Y yo creo que Alejandro, para él la educación era eso. Él no se sentía un profesor que estaba aquí arriba en una cátedra mirando para abajo, ¿no? Se sentía como un amigo del otro, pero alguien que tenía algo que podía ayudar al desarrollo de la otra persona. Y entonces, yo creo que eso es lo más bonito de la pedagogía, del ser profesor. Eh, en esa época, y hasta el día de hoy, yo creo, los profes no ganaban mucha plata. No, tú sabías que no íbamos a ser millonarios. Ha cambiado, está mejor. Mucha lucha, Estamos en camino. pero yo creo que nunca van a ser como los ingenieros y los que sé yo. Entonces, esa es otra cosa. Tú eliges, y yo creo que Alejandro
estaba contento estudiando pedagogía. Y hacía estas otras cosas sociales, como los Missourians, dentro del contexto, y trabajaba con sus compañeros, de, y las ideas políticas no jugaban ahí, porque eran, yo sé, varios de los Missourians eran bien de derecha, de esas niñas de esa época. Entonces, que va más allá, lo importante es el ser humano, y la pedagogía es eso. Y yo me imagino hoy día estaría bien jubilado, recordando a sus alumnos, a lo mejor todavía con la guitarra en la mano, eh, pero convirtiendo la enseñanza en una forma de desarrollar a otras personas y además ser amigo de otras personas, porque yo creo que hay un elemento de amistad que eres bien, que él lo tenía muy marcado, de no de relaciones como de arriba abajo, el profe para abajo, aunque el profe tiene que de alguna manera está en otra posición, digamos, pero no con la actitud, ¿no? Sino que con la actitud de que yo algo tengo que te puedo dar y voy a ayudarte a que tú puedas caminar, a que puedas mejorar, a que tú puedas convertirte en un ser humano mejor, puedes tener el conocimiento que necesitas para eso, etcétera. Yo creo que eso era su visión. Y yo estaba contento estudiando pedagogía, ¿no? Y me acuerdo cuando ya estaba terminando, yo no, como te digo, yo no lo vi poco, porque yo ya me había ido a Inglaterra en el 1974, yo creo que fue. Y Alejandro desapareció en 75, ¿no? Así que sí, así que es algo bueno que ustedes estén estudiando pedagogía. Yo creo que es una linda carrera, ¿eh? Y uno hace cosas distintas. Yo, como te digo, me dediqué después a la universidad, pero creamos un centro de investigación, pero me encontré con estudiantes como ustedes y, y yo creo que la habría estado muy metido en eso. A lo mejor habría estado haciéndoles clases en la facultad. Es bien bonito lo que mencionas tú como en general. Me parece muy bonito como saber que es una visión que no es solo del hoy, del ayer, sino como que puede seguir aún como esta visión de la pedagogía que es más cercana al humano, yo diría, a la Exactamente, humanidad que tenemos cada uno. exactamente. De verdad que muchas gracias como por poder como decirlo, por poder como después compartirlo. Así que eso, de verdad que Y muchas muchas gracias por gracias a eso. ustedes por darnos esta oportunidad de volver a hablar de Alejandro. Muy lindo, muy lindo. Igualmente agradecemos muchísimo. Primero que todo, como decía Barry, es lindo ver que nosotros como estudiantes de pedagogía al final heredamos esto que ustedes han traído, que es la importancia de la enseñanza. Especialmente lo que queremos llevar también a nuestros compañeros ahora, es una enseñanza con conciencia también, con memoria. Sí, Darle vida a estas historias porque es necesario recordarlas porque sí. estamos aquí gracias a quienes estuvieron antes. Entonces, tenemos que recordarles y gracias a esta instancia y a ustedes como vamos a poder llevarles esto también a los demás compañeros y a la universidad para seguir recordando, seguir aprendiendo, seguir inspirándonos también y viendo al futuro, ¿no? Lo que vamos a ir construyendo va a venir gracias a quienes estuvieron antes. Así que, de verdad, muchas gracias. No, yo también, gracias, de verdad, porque me encanta verlo, me encanta verlo con entusiasmo, y qué bueno que ver el pasado y el futuro siempre se tienen que estar encontrando. Se avanza, ¿eh? Se avanza, pero siempre se avanza sobre la construcción también de ese pasado. Y quizás no van a pelear con... Nosotros, la primera, cuando yo empecé a estudiar pedagogía, estudiábamos era lo último la pedagogía en la Universidad Católica, era como la rasca. En un edificio, oye, en un edificio atroz, que estaba en Lira 40, y ahora está el hospital y todo eso ahí. Y, pero de a poco, ¿ah?
la educación empieza a caminar gracias a los estudiantes, gracias a los propios estudiantes. Cuando viene la toma de la universidad, viene la importancia dada a las pedagogías también en esa época. Y de a poco, de a poco, de a poco. Y ahora están allá en Campo San Joaquín, ¿no? Muy elegantes. Sí, ahí está más grande. Sí. Y hay muchos estudiantes ahora. Actualmente son más de 2000 estudiantes de pedagogía. Ah, no te puedo creer. Solamente aquí en Santiago. Pero Sí, qué porque también está bueno. la sede que está en Villarrica. Y que de hecho tengo entendido que la única o dos de las únicas carreras que están allá. Sí, hay carreras de En pedagogía. Villarrica, sí, ahí hay una persona con la que trabajé muy de cerca en Villarrica, sí. Sí, claro. Bueno, antes no, pero eran las sedes, Villarrica y Santiago. Pero bien, no, eso ha sido una Hemos lucha. crecido, Uf, hemos visitado. ¿No? Y de hecho yo creo que también es lo que mencionabas, de la importancia de las pedagogías hasta a la actualidad. Hay veces que, claro, sí, puede que seamos mirados menos, pero demostramos que somos importantes. no, mira, hemos estado metidos en una pelea, va a decirte, en la que ha participado una de las profesoras de la facultad de usted, pero que lideraba más que nada por Verónica Cabezas de Elige Educar. ¿Ubican a Elige Educar? Ya. Y es el que se ha querido como mantener bajo los puntajes de pedagogía, de la entrada a la carrera de pedagogía, para asegurar que queden personas que entran. Y la pelea de nosotros es decir, no, ¿por qué, ¿por qué se supone que solo van a entrar en las carreras de pedagogía los que no se la pudieron para otra cosa? O sea, que tienen los puntajes más bajos. Que era en mi época era eso. Yo tenía un buen puntaje, si me decía, estás tonta, ¿para qué vas a entrar a una carrera? Podrías entrar acá. Bueno, nosotros lo que queríamos, lo que hemos querido hacer es validar la importancia de la pedagogía y que no estamos diciendo que tengan un puntaje gigantesco, pero no estamos diciendo que los mantengamos bajos simplemente porque pareciera, y tampoco es tan seguro que estamos haciendo investigación sobre eso, que no están entrando suficientes candidatos a las carreras de pedagogía. La verdad es que bajó durante la pandemia, pero ahora empezó a subir la cantidad de candidatos y la natalidad está bajando en Chile. No vamos a tener tantos niños en los colegios, vamos a tener sí, gracias a los inmigrantes, ¿ah? Se van a mantener, sí, hay mucho que agradecer a eso, ¿ah? Los niños que están viniendo de otros países vecinos. Así que la pedagogía de repente, te fijas, se convierte en algo. Ay, para tener profesores, eso es porque las facultades de educación tienen miedo que no van a tener suficientes alumnos. La católica está bien en términos de lo que me estás contando tú, ¿no? En nuestro momento hay muchos estudiantes. Claro, entonces no es una cosa. ¿Ah? Claro.